Un saludo a los amigos de BPI TV, soy Héctor Luis Caldera desde la ciudad de Caracas. En este momento nos encontramos desde los Palos Grandes al este de la ciudad para presentarles a ustedes una entrevista con el diputado Ángel Medina, que nos va a ayudar a analizar lo que fueron estas elecciones de Colombia que se dieron el día de ayer, cuando vimos que Gustavo Duque ganó por más de 10 millones de votos, 10 puntos o más de 10 puntos de diferencia a su contrincante Gustavo Petro. Para que nos hable un poco sobre su interpretación, sabiendo, diputado, que ustedes recientemente visitaron Colombia a un encuentro que tuvieron de legisladores de todo el continente en exactamente Colombia. Y me imagino que se habló un poco de lo que iba a ser este cambio también de gobierno, que nos puede asomar también cuando sabemos que el tema de Colombia también puede traer muchísimas reacciones hacia el tema de Venezuela. Mira, lo primero es que ayer no hubo sorpresas en términos del resultado electoral que se produjo en Colombia. No hubo sorpresas de lo que decían las encuestas ni de lo que se veía previo a lo que fue el año pasado o a comienzos de este año la elección al Parlamento también colombiano. Es un poco el reflejo de esa elección del Parlamento colombiano la que se volvió a dar aquí en las elecciones en la segunda vuelta presidencial. Así que hoy Iván Duque gana con más de 15 puntos de ventaja o al menos 15 puntos de ventaja sobre Gustavo Petro. No es poco lo que saca cada uno de ellos. Uno saca 10 millones, el otro saca 8 millones. Una contienda o un escenario absolutamente polarizado, tan polarizado como lo que hemos vivido nosotros aquí en Venezuela. Y este resultado le coloca a Colombia, pero especialmente a toda su clase política, un enorme reto en términos de ver cómo supera la polarización, ven cómo siguen trabajando, siguen asumiendo el tema de la paz y cómo se construye de aquí adelante ese acuerdo de paz. ¿Cuál es la posición que va a tener Iván Duque frente a ello? Es muy importante para los colombianos, es muy importante evidentemente para todos los sectores económicos del país que haya ganado Iván Duque porque le brinda garantía, le brinda confianza, le brinda estabilidad. Pero, repetimos, creo que sigue siendo un reto enorme para la clase política este resultado electoral, porque frente a un escenario polarizado, lo que corresponde es tratar de despolarizarlo, lo que corresponde es tratar de mejorar cada día más la conexión del gobierno con los individuos, la conexión del gobierno, en este caso el gobierno colombiano, con los colombianos. Evidentemente, este resultado electoral tiene una influencia directa sobre lo que sucede en Venezuela. Como era un escenario polarizado, evidentemente tenías a un Gustavo Petro que era timorato, era complaciente, tenía declaraciones de mano muy blanda con el gobierno venezolano, y por el otro lado tenías a Iván Duque, que es el actual presidente, que va a aplicar una política incluso más dura que la que aplicó Santos en materia internacional frente a lo que está viviendo Venezuela y frente al gobierno venezolano. Evidentemente, ¿qué esperamos nosotros los diputados de la Alternativa Democrática, los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática? Recoger un poco el espíritu de lo que vivimos en Cúcuta cuando estuvimos hace 2 semanas en el encuentro parlamentario de parlamentarios de toda América Latina. En principio, un gobierno que deje clara su posición frente a lo que está viviendo Venezuela. Venezuela no está viviendo una democracia y eso tiene que dejarlo muy claro el nuevo gobierno colombiano. Y así tiene que asumirlo. En segundo lugar, nosotros esperamos que el gobierno colombiano de Iván Duque o este periodo de que encabece Iván Duque vaya de la mano con todo un tratamiento muy especial a los miles y miles de venezolanos que todos los días están saliendo por la frontera colombiana. Un tratamiento especial que no solamente involucre mayor inversión en términos del tratamiento de estas personas, sino que involucre un mayor consenso y acuerdo entre los organismos internacionales para que en conjunto gobierno colombiano con todos los organismos internacionales puedan promover el mejor de los tratos a los venezolanos que están huyendo de Venezuela y lo están haciendo en muchos casos en las peores condiciones. Así que nosotros esperamos que ese trato a la diáspora sea un trato incluso más claro, más consciente, más respetuoso, más digno, que les brinde mayores garantías a los venezolanos que están yendo a Colombia. Pero en tercer lugar, es un tema que tiene que ver con, evidentemente, el campo político. Y allí, como lo hemos dicho, Iván Duque presenta una línea más dura, más concreta, más clara, de firmeza frente a lo que hoy está viviendo Venezuela. Ya se ha dicho que Iván Duque va a llevar este informe que generó la Organización de Estados Americanos, lo va a llevar como gobierno a la Corte Penal Internacional, acusando al gobierno venezolano de violar los derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad. Además, también el gobierno de Iván Duque, o en su campaña, durante su campaña, expuso claramente que iba a tener una mano muy clara, muy dura contra esos capitales venezolanos que producto de la corrupción pudieron haber llegado a Colombia. Es decir, que al final estamos viendo
en América Latina, en el caso de Colombia, un resultado que favorece la democracia venezolana, pero que además plantea un reto fundamental para la región y un reto fundamental para las relaciones bilaterales entre Venezuela y Colombia. Usted dice que se traslada entonces lo que es la polarización la polarización que teníamos en Venezuela se traslada entonces a Colombia. Vamos a ver entonces una Suramérica polarizada, porque ya lo veíamos también con el Grupo de Lima también. ¿Qué influencia puede tener también en estas agrupaciones que ya venían organizándose una postura un poco más radical? Porque también entendemos que es una postura también un poco más radical que la que venía trayendo Santos en estos últimos meses, que también venía asombrando a muchos de los opinadores o las personas que... Claro, no es que se traslade la polarización de Venezuela, sino que lamentablemente América Latina está viviendo una explosión de populismo, de figuras populistas, mesiánicas, de liderazgo, que tratan de cubrir los déficits que tienen los sistemas políticos con promesas que son absolutamente absurdas. Eso lo estamos viviendo en América Latina y se está reeditando con mucha fuerza, y evidentemente eso trae tensiones en todas las sociedades, y sobre todo América Latina, que es una sociedad muy llevada menos a lo racional y más a lo emocional. Evidentemente es muy fácil caer en esquemas polarizantes. Lo ha vivido Venezuela, lo hemos vivido nosotros durante muchos años, un régimen mesiánico, populista, que nos ha traído las consecuencias y la crisis que hoy estamos padeciendo todos los venezolanos, y ha provocado esa polarización, tratando de dividir a todo siempre el país, producto de la misma dinámica política y producto de la misma dinámica de los populistas, de dividir al país o a las naciones entre los buenos y los malos, los patriotas y los antipatriotas. Pues eso también un poco sucedió en Colombia. El señor Petro trató de dividir la campaña entre la paz y la guerra, entonces él significaba la paz y Iván Duque la guerra, y todas esas dicotomías siempre terminan haciéndole mucho daño a la política, pero además terminan haciéndole mucho daño a las naciones. Nosotros lo que esperamos es que el gobierno de Iván Duque, como efectivamente lo ha prometido, sea un gobierno eficiente, un gobierno que traiga más progreso a los colombianos, que traiga más paz y más garantías de paz a todos los colombianos, y que le permita ir resolviendo los enormes retos que tiene el sistema, que los tiene como cualquier sistema político. Pero eso mismo estamos viendo, por ejemplo, en Brasil, eso mismo vivió la Argentina y poco a poco lo ha venido superando, eso mismo está avanzando en otros escenarios como Bolivia o Nicaragua, que estamos viendo un escenario muy polarizado de la sociedad. Es decir, creo que el enorme reto que tenemos como latinoamericanos, pero en este caso que el que tiene Iván Duque, es avanzar sobre esa polarización y construir lo que realmente quieren los colombianos y lo que queremos todos los latinoamericanos y los venezolanos, que es tener gobiernos que efectivamente le resuelvan los problemas a los ciudadanos, y tener gobiernos que efectivamente puedan tener la flexibilidad para entender los cambios enormes que se están dando en el mundo, pero especialmente en América Latina. Que es más duro. También decían que iba a ser Donald Trump y hemos visto las acciones de Donald Trump. Ahora usted está hablando de que más duro también podría ser las acciones que tome Iván Duque. Cuando hablamos de esa dureza que puede ser más duro, ¿a qué nos podríamos referir específicamente? ¿Podríamos hablar que una nueva línea también de acción de Colombia, algún tipo de sanciones que pueda venir de este país? ¿A qué nos hablamos de dureza? Mira, habría que esperarse cuáles son las decisiones muy concretas del gobierno de Iván Duque, pero por lo que hemos escuchado durante toda su campaña electoral, la primera dureza va a ir en una atención más clara a los venezolanos que están migrando. O sea, generar un proceso más claro, más consciente, con mayores recursos, mayor institucionalidad para la atención directa a los venezolanos. Un gobierno, Iván Duque lo ha dicho durante su campaña, es posible que entonces veamos en todos los escenarios internacionales una posición mucho más firme, mucho más dura en contra del gobierno venezolano, en contra de todas las actuaciones del gobierno venezolano. Es posible también que veamos dentro de este gobierno de Iván Duque un gobierno que persigue los lavados de capitales, persigue el blanqueo de dinero, especialmente producto de la corrupción en Venezuela, y por tanto pudieran darse sanciones a funcionarios muy puntuales del gobierno venezolano en ese sentido, como lo han hecho otras naciones. Es decir, un gobierno de Iván Duque evidentemente va a tener una línea mucho más clara y mucho más firme a la presencia de efectivos irregulares o de fuerzas irregulares, que son los que no se desmovilizaron de la FARC, o todos estos efectivos de guerrillas y paramilitarismo que todavía queda lamentablemente en Colombia. Va a ser mucho más firme frente a esa posición de poder denunciar que muchas de esas personas se encuentran en Venezuela, muchas de esas organizaciones se encuentran en Venezuela, y va a ser más firme en términos de la lucha contra ellos. Yo creo que a grosso modo creería que estas parecieran que son las posiciones mucho más contundentes
Evidentemente Santos ya ha tenido algunas posiciones muy claras, pero visto esto, la campaña, visto las posiciones de Iván Duque, evidentemente veremos un gobierno colombiano mucho más firme en la defensa de la democracia y mucho más firme en el ataque permanente a quien hoy se ha transformado en una autocracia en Venezuela, como es el señor Nicolás Maduro. Para ir combinando, para tocar también los 3 puntos y especificarlo un poco más, usted hablaba también del tema migratorio. También muchos de los colombianos han hablado de, no de Duque como tal, pero que muchas de las personas que están alrededor del gobierno de Duque han estado manchadas de corrupción. Durante la campaña también se hablaba del tema de Venezuela y decían que todo este dinero que puede estar bajando para atender el caso venezolano también puede estar bañado de la corrupción que tiene el sistema colombiano. También su llamado a eso, a cómo evaluar esos recursos y esa administración. Mira, lo primero es que evidentemente el tema de Venezuela fue un tema o uno de los ejes centrales de toda la campaña electoral y evidentemente muchos colombianos terminaron decidiendo, viéndose en el reflejo de lo que está sucediendo aquí, lamentablemente nos está sucediendo a los venezolanos. Pero en segundo lugar, creo que no es un tema exclusivo de Colombia. La corrupción es la base fundamental de los procesos de desigualdad y los procesos de pobreza que vive América Latina. La corrupción es un fenómeno que ataca a toda América Latina y no por tanto la última cumbre de las Américas, su punto central fue la lucha contra la corrupción. Es decir, Iván Duque va a tener que luchar igual contra eso, como lo tienen que luchar todos los gobiernos de América Latina, contra esa pretensión permanente, esa tendencia permanente a tener esquemas de corrupción en las decisiones de gobierno. Pero por otro lado, también es necesario aclarar, muchos de los recursos que han llegado en materia internacional para la atención de la migración o de la diáspora venezolana son recursos que provienen de organismos multilaterales que tienen en sus procedimientos muchísimas fiscalizaciones, muchísima observación, que no es un dinero que se reparte a la gratis, sino muy por el contrario, está dentro del esquema de cooperación internacional, que son esquemas muy rígidos en cuanto a la solicitud de recursos, en cuanto a la asignación de recursos y en cuanto a la gestión de esos recursos. Es decir, los dineros provenientes, los recursos provenientes de la Unión Europea, de los propios Estados Unidos, de fondos multilaterales, de los organismos de las Naciones Unidas, son recursos muy fiscalizados, muy controlados y que en el marco de la cooperación internacional, en la mayoría, y yo diría que cuando hacemos una revisión de todos los procesos de ayuda, de migraciones y procesos humanitarios en el mundo, son recursos que se bajan y que se han destinado de buena manera. Pero, en todo caso, repito, creo que Iván Duque va a tener que luchar con ese flagelo, que repito, no es exclusivo de Colombia, es de toda América Latina y que es un flagelo que ha generado la desigualdad y la pobreza que hoy lamentablemente tenemos en la región. ¿Desde la Asamblea Nacional tienen pensado algún encuentro con representantes del Ejecutivo recién nombrado en Colombia? Mira, hasta ahora nosotros hemos tenido encuentros permanentes con diputados tanto del Congreso como del Senado colombiano, hemos tenido muy buena comunicación con Iván Duque y con todos los equipos de trabajo de Iván Duque, y lo que nosotros esperamos, seguramente mañana al Congreso llevaremos una salutación a esta elección, que por cierto, una elección que en términos de su sistema deja muy mal parado el sistema electoral venezolano, en términos de que en escasas 2 horas todos los colombianos pudieron saber quién era el nuevo presidente, muy distante a lo que sucede aquí en Venezuela, que pasan 4, 7, 8 horas y todavía nadie sabe cuáles son los resultados electorales, pero sí, de la Asamblea Nacional esperamos tener una salutación a esta elección que sin duda alguna marca un proceso importante para la región. Bueno, muchísimas gracias al diputado Ángel Medina, quien nos acompañó amablemente para compartir lo que es el análisis de estas elecciones de Colombia. Es la información que podemos aportar hasta esta hora desde la ciudad de Caracas y con esto despedimos. ¿Quién le reportó? Héctor Luis Caldera.